familia de Explorations, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dispuestos a continuar hoy con la enseñanza? ¿Verdad que sí? Como les dije ayer, quiero ir cada día 10 minutos para darles una enseñanza sobre confianza, una enseñanza sobre la importancia de mantenerse firmes, ¿sí? Entonces, hoy quiero leerles, antes de empezar con lo que nos corresponde de Timoteo, es Génesis 22, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham dijo: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, preparó la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. ¿Por qué este fragmento de la palabra? Porque sé que para muchos quizás es una situación complicada, pero a veces es necesario que lleguemos a ofrecer, a depositar aquello que realmente nos cuesta. ¿Sí? No sé si habéis leído la palabra cuando David fue a ofrecer un sacrificio, ¿sí? Y que Dios le pidió que hiciera un sacrificio, él le ofreció el sacrificio y fue a comprar una tierra para hacer el sacrificio. Y el hombre donde él pidió, dijo: no, te doy la tierra, te doy todo para el sacrificio. No, yo no haré un sacrificio sin que nada me cueste. ¿Sí? Entonces, como creyentes en este tiempo, quiero retarlos, ¿sí? Tú eres estudiante de Explorations, y aquellos que no son estudiantes, y aquellos que no conocen, aquellos que es la primera vez, quiero que presten mucha atención. Porque en este tiempo muchos se escudan en que el mundo no tiene, se está quejando que el mundo es... Pero tú eres un hijo de Dios. Jehová proveerá, Jehová provee. ¿Sí? Entonces, cuando tú le das prioridad a ver lo que está sucediendo en el mundo, descuidando que te debe proveer es Dios, estás infringiendo una ley espiritual, una ley, un código del cielo, donde establece que los principios son inquebrantables.
No sé si me entiendes. Entonces es importante que tú tengas claro que Dios ha pedido a Abraham su hijo Isaac en sacrificio. Quería probar su corazón, quería probar su fe, quería probar, ¿realmente estás dispuesto a darme? Porque fue una promesa. Muchos han abandonado el caminar con Dios por la promesa recibida, por la bendición recibida. Conozco de muchas personas que en el lecho de muerte estaban en una cama, oraron y fueron sanos, pero a partir de allí se olvidaron del dador de la sanidad. Y quizás tú piensas, wow, pero es que cumplir con la escuela, cumplir con la congregación, cumplir... No tienes que pensar que es una dificultad, no, es un privilegio. Sí, como hijos de Dios no debemos estar esperanzados a lo que el mundo nos pueda ofrecer, a que las políticas de cambio de esto deban a favorecernos o no, nosotros dependemos de Él proveerá, ¿sí? Jehová el que provee. No sé si me entiendes. Tú como hijo de Dios debes tener en ti un espíritu dador, un espíritu generoso, un espíritu ofrendador, un espíritu responsable. Es por eso que Dios probó a Abraham, a ver si era verdad que esa promesa de su hijo era más importante que obedecer a su Dios. ¿Qué es más importante para ti? Compararte con la situación, no es que todo el mundo está igual, es que tú no eres igual. Si realmente los códigos y los principios, las leyes espirituales que tú practicas son las correctas, tú no eres igual, tú tienes algo mayor. Dice la palabra en 1 Juan 4:4, mayor es lo que está en ti que lo que está en el mundo. Entonces tú tienes que ver diferente, tienes que situarte en la posición diferente, tienes que tener ojos espirituales para ver lo que el mundo no ve. Porque entonces, ¿cómo te vas a convertir en la sal y la luz de este mundo si tú estás mendigando más que cualquier pordiosero, más que cualquier persona del mundo? Estás mirando a ver quién te puede echar una mano. Mire, nos llamaron de Estados Unidos y nos dijeron, por favor chicos, si os falta algo, háznoslo saber. Y nuestra respuesta fue no. Porque tú no eres nuestra fuente y es nuestra pastora, nuestros pastores, nuestros padres espirituales. Pero ellos no son nuestra fuente es Dios. Entonces Dios tratará con el corazón de cada persona en el momento que Dios trate con nosotros y nos dice, hay que bendecir a alguien, nosotros obedecemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente, Él es nuestro dador, Él es nuestro proveedor, no nuestros pastores, no nuestros líderes, ¿sí? A ellos vamos y acudimos por consejo, a ellos vamos y acudimos por respuestas de cosas que no entendemos cómo hacer, pero no pondremos el peso sobre ellos. No sé si me entienden. Entonces, estos 10 minutos quiero dedicarlos tanto ayer, hoy y mañana para que tú entiendas la importancia de que tengas los ojos en lo correcto. No en lo que tú veas, no en lo que tú sientas, como les dije ayer en las clases finales de ayer, les dije, en el cielo no hay sentimientos, no hay emociones. Allí hay leyes. Tú no puedes enfrascar a Dios como interpretan muchos la palabra, como que a la derecha o a la izquierda, arriba, abajo, a un lado o al otro, no. Si tú eres consciente y lees correctamente, en la eternidad no hay espacio ni tiempo. Todo es todo. Entonces tú no puedes enfrascar una cosa en la eternidad a un lado o a otro, no. Es eterno, es allí, Dios es todo. ¿Sí? Sé que para muchos esto puede ser difícil de entender, pero eso te animo que para el próximo curso seas parte de Exploration. ¿Por qué? Porque te voy a revelar cosas a través de la escritura, de la enseñanza que quizás nunca antes las has escuchado, quizás nunca antes te las han enseñado. Y es tiempo de que realmente tú y yo conozcamos la palabra. Así que los animo a que mantengan vuestra mirada tal y como hizo Abraham. Tal y como hizo Abraham. A él no le importó. Él quería obedecer a su Dios, porque él sabía la autoridad y el poder que tiene.
Y cuando él fue obediente, Dios proveyó del sacrificio, Dios proveyó del animal para sacrificar. Entonces Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá a través de tu fidelidad. Dios proveerá a través de tu corazón. Dios proveerá a través de que lo escuches y le obedezcas. Amén. Así que, dicho esto, continuamos donde lo dejamos ayer. Sí, ayer quedamos en Tito 1:9, estábamos en 1 Timoteo 3, ¿sí? Y seguimos. 1 Pedro 2 dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y amén. Puedes leer Jeremías 15:16 si quieres en casa. Mire, estábamos hablando ayer de los ancianos, de la importancia de que sean honestos, no nombrar a un anciano por conveniencia o por familiaridad, sino porque cumple unos requisitos establecidos. Y el anciano igual no puede aceptar una responsabilidad si no está preparado, si no tiene una vida correcta, una vida digna, una vida de santidad. ¿Por qué? Porque el peso que recae sobre él es muy grande, y entonces si lo hace de cualquier manera será juzgado. Entonces hay que ser sabios, ¿sí? Si el anciano no cumple con los requisitos, terminará peleándose con los miembros de la congregación. Sucede muy a menudo. ¿Por qué? Porque no tiene la base, no tiene los principios, los requisitos. No es porque alguien quiere, no, las cosas no se hacen simplemente por querer, se hacen porque realmente hay conocimiento. ¿Sí? A mí me hubiese gustado ser por decir algo, un buen abogado o ser abogado, pero no lo soy, no puedo ir a ejercer la abogacía porque no puedo, ¿me entiendes? Entonces hay que tener criterio, hay que tener claridad. Como pastores, líderes, no podemos nombrar a personas simplemente porque nos caen bien, ¿no? Ahí realmente cumple estos requisitos. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuidado, cuidado. Y es lo mismo que Pablo está diciendo en este tiempo para todos en la carta. Es como un manual. Cuidado, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Sí? 1 Timoteo 3, 4 y 5 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es importante. Es importante. Si no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo pretendes tú darle un papel o un cargo, una autoridad mayor en la congregación? Si el primer ministerio es su casa, maneja su casa de acuerdo al mandato divino. Debe hacerlo de esa manera, ¿sí? Dios siempre desea que escojamos lo bueno, pero no todos escogen lo bueno delante de Dios. No todo el mundo tiene el corazón alineado con la palabra para escoger lo correcto. Hay muchos que conocen, pero conociendo siguen haciendo lo incorrecto. ¿Me entienden? ¿Sí? Seguimos leyendo. Vamos a leer Timoteo 3 del 6 al 14. Dice, del 6 al 14, no un neófito, o sea, que debe conocer las Escrituras, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es importante que aunque hayan creyentes, tengan un buen testimonio delante de ellos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras,
sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Seguimos el 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Sí, el 16 dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Sí? Es algo apasionante, es algo muy hermoso. Mira, Colosenses nos lo dice de esta manera, Colosenses 4, 5 y 6. ¿Sí? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con la sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A cada uno. Deben ser de buen testimonio dentro y fuera, en todo lugar. Si no, podrán ser de tropiezo para muchos. Eso es importantísimo. Mira, en este tiempo que he tenido la oportunidad de servir al ministerio, he podido ver la gente, cómo ha servido para tropiezo de muchos, ¿sí? Porque su testimonio es de doble ánimo, ¿sí? Viven de una manera, se comportan en la iglesia de otra, sirven en la iglesia de una manera, pero fuera viven de otra manera. Entonces no hay coherencia. Tú tienes que entender que cuando tú aceptas un cargo, sea cual sea, tu testimonio va a hablar más que tus palabras. Tu testimonio, tu comportamiento, tu actitud. ¿Sí? Inclusive el ir a limpiar una congregación, el limpiar el suelo, ¿con qué actitud estás yendo? ¿Con qué compromiso? Si quedas a las 8, llegas a las 9. Si vas a limpiar, pero ¿por qué me toca siempre a mí? No, es tu decisión. Es tu decisión. O sea, si tú dices sí, que sea un sí sincero, que sea un sí transparente. ¿Por qué? Porque si lo haces de la manera, aunque lo hagas, pero lo hagas mal, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Piensa que todo lo que haces es como para Dios. Dios es el que te está observando, Él es el que está mirando cada uno de tus pasos, cada uno de tus movimientos. Entonces, ten cuidado. Lamentablemente, hay cuyas conductas no son dignas del Evangelio y han causado reproche en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. ¿Sí? No se te haga extraño lo que se escucha de la iglesia o de las personas, porque la gente observa. Entonces, si quieres evitar que el cuerpo de Cristo sea hablado de esta manera errónea, sé un buen testimonio. Si eres pastor, sé un pastor correcto. Si eres un evangelista, sé un evangelista ejemplar. Si eres un maestro, estudia, prepárate, fórmate. No enseñes cualquier cosa, no enseñes como muchos hacen, que cogen la Biblia, vamos a leer la palabra y que Dios nos guíe y hacen... Y donde caiga, eso no, y leen, y depende de lo que leen, no, esto no, porque mejor, a ver si el Espíritu Santo me habla diferente. No funciona de esa manera, hermano.
Necesitas ser serio, necesitas ser responsable, necesitas ser honesto, necesitas ser alguien que edifica. Pero para tú poder edificar, tienes que edificarte. ¿Sí? Tienes que tener conciencia de que te tienes que preparar, que tienes que invertir, que tienes que quizás apuntarte a seminarios, apuntarte a la escuela. ¿Sí? Aunque seas pastor. No lo sabes todo, aunque seas un líder, no lo sabes todo. Sí, hay personas que continuamente están haciendo enseñanzas, están aprendiendo, están estudiando, están indagando, están escudriñando. Necesitas aprender. No es simplemente abro la Biblia, la leo y ya está. No, tú necesitas que descifrar los códigos que están en ella. Tú necesitas interpretar lo que está escrito aquí. Tú necesitas aprender a entender los tiempos. ¿Y cómo lo vas a entender? Porque te los enseñan. ¿Qué? No significa porque tengas muchos años o porque tengas muchas... No. Necesitas preparación constante. Si no, Romanos 17 no existiría en la palabra. No existiría en la Biblia. Pero la fe viene por el oír y el oír hoy, constantemente, día tras día. ¿Sí? Es importante que tú entiendas eso. Es importante que tú no te creas el más grande, sino que realmente haya humildad y que puedas fortalecer tu conocimiento a través de ¿qué? De la enseñanza. Yo siempre he tenido algo claro y siempre en todos los lugares donde he estado, aún fuera de la iglesia y dentro del ministerio en este tiempo, siempre he visto que hay personas que van por encima y personas que van al mismo nivel y personas que van por debajo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me tengo que juntar? Y aquellos que van por encima, porque a los que van al mismo nivel, pues nos vamos a estancar. Entonces yo busco aquellos que van por encima, aquellos que van teniendo otro tipo de revelación, otro tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a más. No sé si me sigue, no sé si me entiende. Entonces tú necesitas pensar de la manera que no te puedes estancar, tú no te puedes limitar, tú no te puedes quedar con lo que ya has aprendido, tú necesitas ir a más. Porque la palabra dice que siempre hay más, que no se acaba, que es infinita. Y si es infinita, nunca vamos a acabar de aprenderla, nunca vamos a acabar de entenderla. Entonces yo quiero más. Quiero que entiendas eso. Sí. Todos los miembros del cuerpo de Jesús forman parte de la casa y de la familia del Dios eterno. Compórtate como tal. Vive como tal. Si tú perteneces a esa familia, mira, si lo llevamos al mundo secular, en los países que tienen reinado, que tienen el rey, la reina, sus hijos, las hijas y los hijos de los reyes no se pueden comportar de cualquier manera. A ellos desde muy niños les enseñan cómo saludar, cómo sentarse a la mesa, cómo acudir cuando hay actos públicos que va toda la familia. ¿Por qué? Porque son entrenados desde muy temprano, desde una edad muy temprana son entrenados. ¿Para qué? Para lo que viene después. Quizás ellos en ese tiempo no lo entiendan, pero lo irán entendiendo a medida que van creciendo, a medida que van madurando. Si tú te quedas con lo que has aprendido en el pasado, en estos tiempos tú irás desfasado, tú irás desconectado, tú no irás a la par de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Si Abraham, como leí al principio, no sigue escuchando la voz de Dios, él mata a su hijo. Escúchame. Entonces tú necesitas seguir conectado a la fuente, seguir conectado a la Biblia, seguir conectado con el Padre. ¿Por qué? Porque Él siempre está dando instrucciones, Él siempre está hablando, Él siempre está dirigiendo, Él siempre está diciendo, ahora seguir la nube de esta manera, ahora seguir la columna de fuego, ahora hacer esto, ahora hacer lo otro, ¿sí? En el mundo espiritual todo va cambiando, ¿sí? Si no, Moisés le hubiese podido, la primera vez golpeó la roca, pero la segunda vez Dios le dijo, háblale. Cambió los códigos, ¿sí? Cambió los códigos, cambió la manera de hacerlo. Entonces, si tú no estás conectado, si tú te has quedado con lo que has aprendido hace 30 años atrás, entonces tú no vas a la par
de lo que Dios está haciendo en el 2020. Tú estarás confundido y confundiendo a tu gente, confundiendo a aquellos que te siguen. ¿Por qué? Porque tú no tienes más, porque tu mente, tu visión ya se ha bloqueado. Tú simplemente estás hablando lo que se hablaba, la palabra es la misma, pero la revelación es otra. La revelación va cambiando, las señales y los códigos los va mostrando a través del Espíritu Santo y tú necesitas entenderlos, tú necesitas comprenderlos, tú necesitas ir alineado. ¿Me sigue? Entonces es importante, por eso te animo, no te desconectes, mantente actualizado, síguenos. Síguenos, el curso que viene será impresionante, no te lo puedes perder, ¿sí? Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Mire, llevando en alto el ministerio de la piedad nos ayuda a conducirnos dignamente en las cosas de Dios, que es su iglesia, el cuerpo, su novia. Se nos enseña que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer. Puedes leer Gálatas 4:4, Mateo 1:21. Podemos notar que la deidad tomó forma de hombre. Sí, la deidad tomó forma de hombre. Puedes leer también Filipenses 2:5-11. Ahora vamos a leer segunda de Juan 7, dice, segunda de Juan 7, porque muchos engañadores, cuidado, escuchar, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Está en segunda de Juan 7. Jesús es el camino, Jesús es la puerta, Jesús es la expiación correcta por aquello que tú y yo no podíamos pagar, por aquello que tú y yo no podíamos acercarnos al Padre. ¿Sí? Como lo dije antes, habían pecados que ya había solución para ellos. Si tú eras muy pobre o tenías una palomita y tú la sacrificabas y eras absuelto de los pecados. Si es otro tipo de... Otra persona pues tenía un cordero o un carnero y lo sacrificaba y había expiación por los pecados, ¿sí? Había ofrendas para expiación de los pecados, pero hay pecados que la humanidad no podía pagar con holocaustos y ofrendas. Por eso tuvo que venir Jesús, por eso tuvo que nacer como hombre para poder justificarnos delante del Padre por aquellos pecados que nosotros no podíamos pagar. Y eso será un tema muy interesante si lo puedo enseñar el próximo curso sobre realidades en Cristo. Así que esta parte de la piedad también hace referencia a la humanidad de Jesús, quien no tuvo pecado. Vivió como hombre, pero no conoció pecado. Fue tentado en las mismas situaciones y en las mismas circunstancias que eres tentado tú, que soy tentado yo, que es tentado todo ser humano, todo hombre, toda persona en el mundo. Por eso nos enseña la palabra que las mismas aflicciones que tú estás padeciendo, las están padeciendo otros hermanos en la fe en otros lugares del mundo. No eres especial, porque no, todo ser humano. Mire, Pablo empezó a tener las más grandes batallas una vez confesó que Jesús era el Señor, una vez aceptó seguir a Cristo, empezó a tener aflicciones y contiendas. Empezaron a buscarlo, empezaron a tener persecución, empezó a tener una vida peligrosa pero apasionada. Si tú te aburres con el Evangelio, tú no lo has entendido porque es apasionante. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, puedes leerlo también en Primera de Pedro 2:22-23, Primera de Juan 3:5, Juan 8:46. Os dije que os iba a dar versículos este mes y lo que nos falta. Así que prepárate y esté atento porque vas a tomar apuntes. Si quieres escudriñar, si quieres ahondar, si quieres traer revelación a tu vida, tú necesitarás tomar apuntes, tú necesitarás tomar notas, tú necesitarás llenar cuadernos. ¿Sí?
Ahora mucho más. Cada mes que estoy enseñando 12 horas, predico los domingos, enseño los miércoles y hacemos infinidad de cosas. Entonces tomo muchas notas, muchos apuntes, estudio, me preparo, leo, indago, busco en una traducción, busco en otra, preparo cosas. ¿Por qué? Pues que necesitamos. O sea, mi compromiso con Dios y con ustedes es a no ser conforme. Yo no puedo decir sí y amén a todo lo que escucho. Yo no puedo decir sí y amén a todo lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque es que si se sale de la palabra, no puedo aceptarlo. Por buena persona que sea el que lo diga, o por nivel que tenga, o por seguidores que tenga. Si se sale de la escritura, yo no puedo decir sí y amén. Entonces por eso yo me obligo a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que no es correcto, yo voy a la palabra y no voy a una Biblia. Miren, en esta sola tengo 4 traducciones. 1, 2, 3, 4 traducciones. Aquí en esta tengo 2 traducciones más. En esta Biblia tengo 2 traducciones más. En esta tengo una traducción más cercana desde el hebreo. Y he pedido otra que es el Nuevo Testamento del hebreo al castellano. Punto. No del griego al castellano, no, del hebreo al castellano. Y eso es otro tema, que también lo guardo para el próximo curso. Sí, ¿a qué Dios estamos adorando? ¿Al Dios de Israel o al Dios de Grecia? Cuidado, eso es otro tema. Así que seguimos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Gracias a que Jesús fue predicado a los gentiles, usted y yo hoy en día tenemos el privilegio de poder formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Nos podemos contar dentro de su novia. Sí y solo sí le obedecemos. Se lo repito. Sí y solo sí le obedecemos. Obedecemos sus estatutos, obedecemos sus mandamientos, obedecemos la palabra. No te llenes la boca diciendo, no, es que la gracia me cubre, la gracia me protege. Sí, pero es un arma de doble filo. Porque si muchas veces queremos las bendiciones, tenemos que aceptar las condiciones. Si tú analizas la Escritura, siempre alguien ha pagado el precio por algo equívoco. Siempre. Alguien ha tenido que pagar el precio. Miren Josué, en las batallas, una sola persona cometió iniquidad, tomó algo, un anatema, algo prohibido que Dios les dijo no tomen nada. Una sola persona hizo que todo el campamento, que todo el ejército sufriera las consecuencias de que alguien pecara. Es muy serio el pecado. No te lo tomes a la ligera simplemente porque es por gracia. No, la gracia es condicional. Es por gracia que nosotros podemos permitirnos hacer esto, pero es condicional. Si quieres los beneficios, tienes que tener las condiciones, aceptar las condiciones. No es que Dios todo lo puede, sí, Él todo lo puede, pero es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo y tu vida es de pecado y tú juegas para adentro, para afuera, hoy sí, mañana no, Él es un Dios justo. Lee la palabra. Lo leímos ayer en Lamentaciones, podemos leer en Jeremías. Mira lo que dice en Jeremías, no me quiero inventar nada. ¿Sí? En este tiempo estoy leyendo mucho Jeremías. Jeremías, te lo voy a buscar. Lo he leído y... Jeremías. Es importante que tengamos claro que Dios es un Dios justo, es un Dios, mira lo que dice en Jeremías 23, habla del regreso del remanente, Jeremías 23, 8, y dice, si no, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel a la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Es importante que por gracia nosotros somos injertados en esta familia, la familia de Israel. ¿Sí? ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes entender? Es que es apasionante cuando tú lees la Escritura.
Es apasionante cuando tú escudriñas y tú buscas y te llenas de ella y te alimentas correctamente. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios es la que te va a sacar de la confusión. La escritura es la que te va a sacar de lo incorrecto, de caminar en lo incorrecto. ¿Sí? Seguimos. Tú puedes leer, ya te los dije, ahora, por medio de la obediencia a su evangelio, el cual debe y sigue siendo predicado en todas partes, y las personas siguen teniendo la oportunidad y la bendición de creer en Jesús de Nazaret. Sus discípulos, ¿sí? Miren, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 18, 20, Hechos 1, 8. ¿Qué sucedió en Hechos 8, 4? Leámoslo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La palabra nos enseña que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Aclaremos la diestra del Padre. Quiero que lo entiendan, quiero que lo pongan. A la diestra del Padre no significa que está a la derecha o que está a la izquierda, no. En la eternidad, en el cielo, no hay lugar, o sea, no hay espacio, no hay... Es una alegoría, es como... Es otro tema que me gustaría explicar más adelante en otro tiempo, pero entendamos que en la eternidad es todo, no hay derecha, no hay izquierda, no hay arriba, no, es eterno. Dios lo es todo en todo. Allí no hay todo, sino cómo pudo haber sido... Bueno, no me quiero salir, ¿sí? Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Puedes leer Marcos 16:19, puedes leer Lucas 24:51, puedes leer Colosenses 3:1, puedes leer Filipenses 2:9 y 11. Debemos recordar que la gloria a la cual Jesús fue recibido, pero era de lo cual él ya disfrutaba. O sea, esa gloria en la que él ya fue recibido en el cielo, él ya disfrutaba de esa gloria. Él ya gozaba desde antes de la fundación del mundo de esa gloria. ¿Me entiendes? O sea, Jesús no fue creado simplemente por la necesidad que hubo para la redención de la humanidad. No, Jesús ya estaba. Jesús ya estaba desde antes. Jesús ya estaba en todo. Jesús era Dios. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícate o glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo confirma. Juan 17:5 confirma que Jesús siempre ha existido, siempre era. O sea, de hecho hay otro versículo que dice que todo lo que fue hecho en Él y por Él. Que sin Él nada de lo que hay existiría, ¿sí? Entonces hay que tenerlo claro. Si permanecemos fieles hasta el fin, podremos pasar la eternidad con Jesús y el Padre en el cielo. Todo esto solo es posible por medio de la redención de Cristo Jesús de Nazaret. Solo por Él podemos nosotros acceder a este beneficio, acceder a este privilegio, acceder a estas bondades. Solo por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el medio, el único medio. No hay imágenes, no hay santos, no hay... no. Es bíblico, o sea, no quiero que tengas confusión. Es lo que dice la palabra. La palabra no dice que a través de los apóstoles o a través de los profetas o a través de
de las diferentes vírgenes o a través de las diferentes historias, no, a través de Jesús. Jesús de Nazaret es la puerta, es el camino, la verdad y la vida. Es el único que nos lleva y nos conecta directamente al Padre. Él es el que abrió el portal, Él es el que resanó lo que había resquebrajado. Sí, cuando Adán y Eva desobedecieron, se hizo una ruptura, se quebrantó el acceso a la presencia del Padre, pero Jesús vino y la restauró. Por eso tú y yo tenemos acceso directo. Por eso en la antigüedad solo podían recibir palabra de Dios los jueces, los profetas y los reyes. Sí, pero ahora no, tú puedes recibir palabra. Tú puedes tener relación con el Padre. Tú puedes ir directamente a Él a través de Jesús. Si lo aceptas en tu corazón. Romanos 10, 9, 10. Léelo. ¿Sí? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 11:25, 1 Juan 5:11, Colosenses 1:27. Así que los que puedan tomar la decisión de obedecer el Evangelio, hágalo conscientes de que tendrás que cambiar tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque debe haber un arrepentimiento. Si a ti antes te llenaban unas cosas, una vez conoces la verdad de la palabra, esas cosas del mundo no te pueden estar llenando. ¿Por qué? Porque no puedes adorar a dioses a la misma vez. Tú necesitas tener coherencia, ¿sí? Si el afán tuyo es vivir para el mundo, la palabra nos dice que aquellos que aman al mundo no serán amados por Dios. ¿Me entiendes? Entonces, para poder entender el Evangelio, tú tienes que empezar a estudiarlo, tienes que empezar a conocerlo. No es simplemente cuando hacen un llamado al altar y tú levantas la mano porque te has emocionado, Sí, ese es el primer paso y es el más importante. Pero a partir de allí necesitas que adquieras el compromiso de continuar estudiando, de continuar asistiendo a la congregación, de continuar leyendo la palabra, de asistir a los diferentes grupos que tienen las diferentes congregaciones. ¿Para qué? Para que tú sigas siendo alimentado, para que tú sigas siendo equipado, para que te fortalezcas en el conocimiento de la palabra y de la verdad. ¿Por qué? Porque si no vendrá un momento de sacudida y tú estarás débil y caerás peor. Entonces tienes que ser consciente, ¿sí? De que si tomas, es como el matrimonio. Si tú dices sí, te han leído una cantidad de requisitos en la enfermedad, en la escasez, en la pobreza, en esto, en lo otro y en aquello. Y dicen, sí quiero. Y al mes ya quieres tirar la toalla, o a los 2 meses. Inclusive en la sociedad se llaman matrimonios desechables, porque se ha tomado todo como un juego. Entonces, si el ser humano no se toma la palabra de Dios en serio, ¿cómo se va a tomar las cosas del mundo en serio? ¿Cómo? Si los estatutos, los reglamentos, está establecido en la Escritura, está establecido en la palabra, está establecido por Dios. Entonces, si tú no te tomas las cosas de Dios en serio, ¿cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a conocer? Sí, seguimos. Capítulo 4, 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y a doctrinas de demonios. La palabra nos enseña claramente que el Espíritu Santo posee atributos humanos. No te dejes engañar. Mire, el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué si tú no conoces la Escritura, si tú no conoces la palabra, te puede engañar? Porque el Espíritu puede. Número 1,
el Espíritu Santo puede hablar. Hechos 8:29, no me lo invento, te lo voy a corroborar con un pasaje bíblico. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, ¿quién está hablando? El Espíritu le dijo a Felipe, entonces puede hablar, acércate y júntate a ese carro. ¿De qué se está refiriendo aquí? Un hombre que iba en una carroza, Felipe lo alcanzó y el Espíritu le dijo, acércate. Puede hablar. También lo encuentras en Juan 16:13, Hechos 11:12. Número 2. Número 1, el Espíritu Santo puede hablar. Número 2, puede enseñar. Puede enseñar. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, entonces, número 1, el Espíritu Santo puede hablar, y habló a Felipe. Número 2, el Espíritu Santo nos enseñará y nos confirmará todas las cosas habladas por Jesús de Nazaret. Sí, número 3. Número 3 lo leemos en nuestra siguiente hora. Sí, así que 30 segundos, volvemos, no te desconectes. Si está siendo de bendición esta enseñanza para ti, comparte la señal, comparte la enseñanza, que más gente se pueda conectar. Aprovecha que es libre, aprovecha que es abierto para que muchas personas en tu familia, tus amigos, en los lugares, en las naciones de donde tú eres, o aquí mismo en España, comparte esta transmisión para que la gente pueda recibir y tenga la oportunidad de entender el Evangelio desde una perspectiva diferente. Amén. Así que nos vemos en 30 segundos.